Tenía mi madre una personalidad muy alegre, muy amiguera, muy gregaria, ¿no? Tenía una capacidad envidiable para reírse de sí misma, que eso es algo muy difícil, pero sus escritos eran de una enorme profundidad. Hay quienes piensan que eso quería decir que ella fuera triste o melancólica. No, lo que tenía era una enorme capacidad para transmitir esos sentimientos, esas sensaciones, pero yo el recuerdo que tenía de Rosario, que tengo, de Rosario Castellanos, figura pública, o de Rosario, mi mamá, es una mujer riendo con mucha frecuencia, bromeando con mucha frecuencia, haciendo juegos de palabras constantemente, en fin, ¿no? Todo lo contrario a esa imagen que algunos se han creado. Esta es la máquina en la que escribía cotidianamente Rosario. Esta es la máquina en la que tecleó sus últimas líneas antes del inesperado o trágico accidente. Desde acá mandaba sus escritos para Excelsior. Aquí escribió El Eterno Femenino. Aquí escribió muchas de sus últimas piezas y era todas las tardes, ella llegaba de la oficina, se sentaba frente a la máquina de escribir, a veces en silencio, otras veces era un teclear sin parar, pero lo que ella decía es que la inspiración llega siempre, pero si no estás en tu lugar de trabajo, pues no te encuentra. Entonces, por eso se sentaba siempre frente a la máquina. Mira, ella, hizo, bueno, por supuesto, mucha literatura, hizo mucho ensayo, mucha crítica literaria, hizo mucho análisis periodístico también, fue diplomática, fue funcionaria en la UNAM, fue profesora en la UNAM. Entonces, sí, yo creo que esta palabra que usas, polifacética, es perfectamente acertada y muchos de los temas que tocó en su momento eran tabú, efectivamente. Mira, de hecho, cuando ella se va a trabajar en 2 ocasiones al Instituto Nacional Indigenista, primero a Tuxtla, luego a San Cristóbal, en la segunda estancia, sobre todo, trabajando muy de cerca con las comunidades tzotziles, tzeltales, en la región de San Cristóbal y de los Altos de Chiapas, llevando campañas educativas, llevando el Teatro Petul, que para quienes no sepan, era un teatro de marionetas, un teatro de títeres, que buscaba educar, o sea, buscar con entretenimiento llevar campañas de vacunación, de alfabetización, de aprendizaje del español, para persuadir a las comunidades a perderle un poco el miedo a todas esas cosas. Pero por eso, de nuevo, vale la pena, y ojalá que me vuelvas a invitar para que platiquemos un día de alguna obra en particular y que la traslademos, leamos y discutamos Ciudad Real y hablemos de la realidad actual de San Cristóbal y aledañas, releamos Baluncanán, releamos Oficio de Tinieblas, claro, que habla además de una rebelión indígena. Yo ese lo releí en el 94, cuando el levantamiento zapatista, y tuvo para mí un impacto pues doble, como te podrás imaginar. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos hacer. Kira, esto da para muchas conversaciones, pero espero que esta sea la primera de varias y que podamos seguir. Yo estaré pronto en Chiapas, pero hoy que hayamos podido hacer esto aquí, en San Ildefonso, que fue además pues, la escuela de muchísimos mexicanos notables, en el salón donde está esa exposición, con su máquina de escribir atrás de nosotros. Creo que no podías escoger mejor marco para esto. Mira, te cuento primero, la exposición está basada, digamos, en su mayor parte en materiales de mi archivo personal, que he tenido guardados y preservados a lo largo de todo este tiempo y que no habían sido expuestos al público. Entonces está la máquina de escribir, hay manuscritos, hay muchas fotografías, muchas imágenes,
hay primeras ediciones, hay muchas cosas. Hay algunas cosas adicionales aportadas por la UNAM, por archivos, etc. La curaduría y el armado de la exposición lo hacen conjuntamente expertos de la UNAM y de San Ildefonso. San Ildefonso es un museo vivo, es un museo que además de grandes murales, tiene también exposiciones que están cambiando constantemente, es un centro de tráfico, como podemos ver incluso y vamos a estar viendo a lo largo de la entrevista, la gente entra, pasa, sale, visita. Entonces, es un sitio muy vivo en pleno centro de la Ciudad de México y tiene otra cosa que me parece altamente significativa la exposición y estamos literalmente sobre parte de lo que fue el Templo Mayor de los aztecas. Y el hecho de que una exposición de Rosario Castellanos, que dedicó tanto de su tiempo, de su obra, de su trabajo, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios mexicanos, me parece de un simbolismo precioso. Yo creo que te habla del espíritu de mi madre, que era un espíritu de búsqueda permanente, de exploración, de apertura al mundo, de apertura a las ideas, de rechazo a todo aquello que implicara cerrazón, a todo aquello que implicara limitaciones. Y Rosario Castellanos, mi madre, se atrevió a imaginarse una realidad diferente, una realidad en que los indígenas pudieran caminar al lado de los criollos, de los mestizos, de los blancos, en que se acabara con la esclavitud simulada, ¿no? Que de nombre se había terminado, pero que para todos efectos prácticos persistía. Y persiste todavía, ya en mucho menor grado, pero persiste todavía en algunos lugares, sobre todo en Chiapas, en que el lugar de la mujer fuera un lugar mucho más igualitario en la sociedad. Entonces, yo creo que refleja todo eso y lo recoge muy bien la exposición. Es una exposición muy bien armada, muy bien puesta. Fondo de Cultura rescató la recopilación de ensayos y artículos periodísticos en 2 tomos que se llama Mujer de Palabras y de reciente edición, el año pasado, de hecho en el 24, que recoge absolutamente todos los ensayos, todos los artículos periodísticos de mi madre y ahí te encuentras con lo que a mí me parece más relevante y es que textos escritos hace 70 años, 60 años, siguen teniendo vigencia hoy. O sea, las descripciones de la sociedad mexicana, las descripciones del sistema político, las descripciones de las élites intelectuales, de el poder, de la desigualdad, todo eso sigue vigente hoy. Con algunos cambios, por supuesto, con algunos cambios, pero todo eso sigue vigente hoy. Entonces, eso me parece que es lo más importante. Cuando un autor logra mantener que sus ideas, sus escritos, sus textos mantengan vigencia 20, 30, 50, 80 años después, es que verdaderamente supo capturar la esencia de su trabajo. Hoy leemos algunos y decimos, algunos grandes autores mexicanos, universales, dices, qué bien describe, qué bonito, esto es como un libro de historia. Y en el caso de Rosario, dices, pues esto es al mismo tiempo como un libro de historia o como una crónica periodística del día de ayer. Tiene ese nivel de vigencia. Lo vemos en nuestro estado, en Chiapas, lo vemos en Yucatán, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, lo vemos en la Ciudad de México, por supuesto, en todos lados. Entonces, eso me parece muy, muy importante y también por eso yo diría, Kira, y tal vez ese sea un buen resumen, digamos, de todo lo que estoy tratando de transmitirle al público y a quienes nos van a ver a través de la difusión que hará Coneculta en Chiapas, es que el mejor homenaje a un escritor, a un personaje público,
a una persona que también fue, como Rosario, escritora, académica, activista. El mejor homenaje es leerlos y releerlos. Yo, mis grandes autores, regreso a ellos cada 5, cada 6, cada 10 años, porque cada lectura es distinta. Lo que tú lees a los 15 y lo que lees a los 30 y lo que lees a los 50 son completamente diferentes los entendimientos de la obra. Entonces, yo lo que quisiera transmitir a través tuyo, y te agradezco mucho este espacio, esta oportunidad, Kira, de platicar, es qué bueno que se celebre, qué bueno que se conmemore, qué bueno que haya grandes alocuciones, pero lo más importante es el homenaje vivo. ¿Qué es el homenaje vivo? Es esta exposición, es su obra, la lectura, la relectura, la discusión, el análisis. A mí me pareció enormemente simbólico hace un par de meses que se inauguró la Universidad Rosario Castellanos en Comitán, en las afueras de Comitán, en la misma zona, en la misma región, aunque San Cristóbal y Comitán son dos cosas distintas, pero al final, si lo vemos desde la perspectiva de las comunidades indígenas, es la misma zona, es el mismo entorno maya, del maya chiapaneco, vamos a llamarlo, que lo que comenzó como campañas educativas con teatro de muñecos, de marionetas, culmine 70, 80 años después en una universidad, me parece verdaderamente fantástico, me parece un simbolismo maravilloso. Y creo que mi madre estaría muy satisfecha de ver un proyecto educativo abierto a cualquiera, con menos barreras de entrada, pero con más rampas de acceso. Yo creo que eso es lo que mejor define el proyecto de las universidades. Entonces, bueno, pues mira, los sueños a veces no se ven en vida, pero eventualmente se llegan a cumplir. Yo creo que la medalla ha tenido un gran impulso, un gran impacto. Creo que ha tenido vaivenes y altibajos, como suele ser en la vida pública, en la vida política. Cada legislatura, cada gobernador impone un sello diferente. A mí me gustaría ver más involucramiento de la academia, más involucramiento de la sociedad chiapaneca, que sea, como ha sido muchas veces, que sea un reconocimiento no solamente de la clase política, muy respetable, muy importante, pero me parece que en la medida en que logren que sea un premio, no del Congreso o del gobernador en turno, sino un premio del Estado, le vamos a hacer mayor mérito al premiado o a la premiada y mayor mérito también y mayor justicia al nombre que lleva la medalla. Bueno, yo creo que ha sido un proceso gradual y ha habido también periodos en que se ha impulsado, reconocido más, pero ahora pues combina muy bien el centenario, una presidenta mujer, todo se redondea, todo embona y bueno, pues sí, el año pasado el cincuentenario de su muerte, este año el centenario de su natalicio, el año de la mujer indígena, todo embona, todo combina, pero yo creo que esta parte de que el Estado mexicano reconozca a las más discriminadas de todos los discriminados, que son las mujeres indígenas, porque la mujer ha estado marginada históricamente, los indígenas han estado marginados históricamente, pero las mujeres indígenas han sido víctimas al cuadrado o al cubo de la discriminación, de la marginación, de la exclusión. Entonces creo que es muy importante que el Estado las recuerde. Claro, no se puede quedar en símbolos nada más o en proclamaciones, tiene que haber acciones concretas. Falta muchísimo por hacer, por supuesto, tanto en el tema de las comunidades indígenas como en el tema de las mujeres. Y en general, el tema de la igualdad en México es una asignatura pendiente, pero, en fin,
es importante que se trate de hacer algo al respecto. Entonces, yo, además de agradecerte mucho esta oportunidad de conversar a través tuyo con Chiapas, yo quisiera hacer esa invitación. Leamos, releamos, discutamos y veamos que nos falta mucho trabajo como país, como sociedad, para que ojalá algún día podamos decir, ya, esa historia está superada.